Mi hijo entró en convulsión. Exmarido robó mi tarjeta y gastó 18,000 USD en whisky. Mi suegra cayó en carcajadas. El niño solo tiene fiebre. Mi hijo necesita relajarse. Cuando la policía invadió el bar con la orden de arresto, el sonido paró. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta ese momento. Todo comenzó esa madrugada del martes, cuando escuché a Marcos gritando desde su cuarto. No era un grito normal de niño de 6 años. Era algo que helaba la sangre. Corrí descalza por el pasillo de nuestro pequeño apartamento y lo encontré en el suelo, su cuerpecito temblando violentamente. Sus ojos estaban en blanco y salía espuma de su boca. Por un momento me quedé paralizada. Nunca había visto una convulsión tan fuerte. Marcos, mi amor, mamá está aquí, susurré mientras lo tomaba en mis brazos, tratando de mantener la calma. Pero por dentro estaba destruida de pánico. Su cuerpo se sacudía como si algo invisible lo estuviera atacando. Llamé inmediatamente a emergencias mientras lo sujetaba, rezando para que parara. El operador me preguntó 1000 cosas que no podía responder coherentemente. La única respuesta que se repetía en mi mente era: no sé, solo ayúdenme. Cuando llegamos al hospital, los médicos se lo llevaron corriendo. Me quedé sola en esa sala de espera fría y blanca, con las manos temblorosas y el corazón destrozado. La doctora salió después de lo que parecieron horas. Señora, su hijo necesita estudios urgentes. Son $3,500 para empezar, me dijo con esa frialdad profesional que duele más que cualquier grito. Saqué mi tarjeta de débito con las manos temblando. Era todo lo que tenía, mis ahorros de 2 años trabajando doble turno como enfermera. Cuando la máquina pitó «fondos insuficientes», sentí que el mundo se me venía encima. «Debe haber un error», murmuré, marcando frenéticamente el número del banco. La voz automatizada me destrozó. Su cuenta muestra un saldo de $47. Pero eso era imposible. Ayer tenía $18,500. Era el dinero para el tratamiento de Marcos, para nuestro futuro, para todo. La empleada del banco me explicó lo impensable. «Señora, se realizaron múltiples retiros ayer en el centro comercial. Whisky Premium, principalmente. Johnny Walker Blue Label. Macallan, 25 años. Mi exmarido Ricardo tenía mi tarjeta. Se la había dado la semana pasada cuando Marcos se enfermó de gripe, para que comprara medicamentos. Nunca imaginé que la usaría para esto. Llamé a Ricardo con dedos temblorosos. Sonó 5 veces antes de contestar. «¿Qué quieres, Sofía?» Su voz sonaba pastosa, claramente ebrio. «¿Dónde está mi dinero? Marcos está internado y...» «Ay, siempre exagerando. Es solo una fiebre». «Ricardo, gastaste $18,000 en alcohol. Mi hijo está convulsionando». Se rió, una risa cruel que me atravesó el pecho como un cuchillo. Necesitaba relajarme. El trabajo está pesado y tú siempre dramatizando por cualquier cosa. Además, ese dinero también es mío. Soy su padre. Colgó. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono como si fuera un objeto extraño. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Llamé a Dolores, mi ex-suegra, rogando que ella pudiera ayudar. Llegó al hospital 1 hora después, elegante como siempre, con sus aretes de perlas y su actitud de reina. «Dolores, necesito que me prestes dinero. Marcos está muy mal y Ricardo gastó todos mis ahorros en...» «¿En qué?», preguntó alzando una ceja perfectamente delineada. «En whisky, $18,000. Esperaba indignación, preocupación por su nieto, cualquier reacción humana normal. En lugar de eso, Dolores se echó a reír, una carcajada profunda y despectiva que resonó por todo el pasillo del hospital. «Ay, Sofía, qué dramática eres. El niño solo tiene fiebre. Mi hijo trabaja muy duro. Se merece relajarse un poco. No puedes controlar cada peso que gasta». Me quedé boquiabierta. Marcos estaba ahí dentro, posiblemente peleando por su vida, y ella estaba justificando que su hijo hubiera robado el dinero de su propio nieto. «Dolores, es una convulsión severa. Los médicos dicen que... Los médicos siempre exageran para sacar más dinero. Dame un ibuprofeno al niño y se le quita. En mis tiempos no andábamos corriendo al hospital por cualquier tontería». Sus palabras me golpearon como cachetadas. Era como si estuviera hablando de un objeto, no de su nieto. «Necesito $3,500 para empezar los estudios», insistí, tragándome el orgullo. «No tengo esa cantidad, querida. Además, si Ricardo gastó ese dinero es porque tenía derecho. Él es el padre». Dolores se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y me miró por encima del hombro. «Y Sofía, deja de molestar a mi hijo con estas tonterías. Ya estás divorciada, no tienes derecho a controlarlo». Se fue, dejándome sola en ese pasillo que olía a desinfectante y desesperación. Por primera vez entendí que estaba completamente sola en esto. Regresé con la doctora, humillada hasta los huesos. «Doctora, no tengo el dinero ahora, pero puedo conseguirlo. Por favor, no suspendan el tratamiento».
Ella me miró con una mezcla de compasión y cansancio. Entiendo su situación, pero las políticas del hospital son claras. Sin el depósito inicial, no podemos proceder con los estudios especializados. Sentí que me ahogaba. Mi hijo estaba ahí, necesitando ayuda médica urgente, y yo no podía hacer nada, porque mi exmarido había decidido que una borrachera era más importante que la salud de su propio hijo. Llamé a mi hermana, a mis amigas, a cualquier persona que pudiera prestarme dinero. Las respuestas fueron las mismas. Ojalá pudiera ayudarte, pero no tengo esa cantidad. Mientras esperaba en esa silla de plástico incómoda, viendo enfermeras pasar con prisa, una rabia fría comenzó a crecer dentro de mí. No era solo por el dinero robado, era por la actitud de Ricardo y Dolores, como si la vida de Marcos no importara. Había algo más profundo aquí, algo que no entendía completamente, pero que tenía que descubrir. Cuando finalmente pude ver a Marcos, estaba dormido, conectado a varios monitores. Se veía tan pequeño en esa cama de hospital. Tomé su manita y le prometí en silencio que iba a llegar al fondo de esto. No sabía en ese momento que esa promesa me llevaría a descubrir una verdad que cambiaría todo para siempre. ¿Puedo proseguir? 3 días después, Marcos estaba estable, pero los médicos seguían insistiendo en que necesitaba estudios más profundos. Yo había conseguido el dinero inicial vendiendo mi auto y pidiendo adelantos en el trabajo, pero sabía que no era suficiente. Fue cuando estaba organizando los papeles del seguro médico que encontré algo extraño. En el sobre donde guardaba los documentos de Marcos había una carta que no recordaba haber visto antes. El membrete decía Bufete Jurídico Mendoza y Asociados. La fecha era de hace 3 años, poco después de que muriera don Alberto, el papá de Ricardo. La carta estaba dirigida a mí como tutora legal de Marcos Herrera. Estimada señora Sofía, le informamos que el menor Marcos Herrera ha sido beneficiario de una cuenta de ahorros establecida por su abuelo Alberto Herrera, con un monto inicial de $85,000, destinada exclusivamente para gastos médicos y educativos del menor. Mis manos empezaron a temblar. Leí la carta una y otra vez. Don Alberto había dejado dinero específicamente para Marcos, dinero que nunca supe que existía. Llamé inmediatamente al bufete. La secretaria me pasó con el licenciado Mendoza. Ah, sí, el caso Herrera. Señora, esa cuenta fue activada hace 2 años. El padre del menor, Ricardo Herrera, se presentó como tutor legal único después del divorcio. ¿Cómo que tutor único? Yo tengo la custodia compartida. Señora, él presentó documentos indicando que usted había renunciado a los derechos sobre la herencia del menor. Incluso trajo una carta firmada por usted. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Licenciado, yo nunca firmé nada así. Ni siquiera sabía de esa herencia. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Señora, esto es muy grave. Si lo que dice es cierto, estamos hablando de falsificación de documentos y apropiación indebida. ¿Cuánto dinero ha retirado Ricardo de esa cuenta? Hasta la fecha, $47,000. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y náusea. No solo Ricardo había robado mis ahorros, sino que llevaba años robándole dinero a su propio hijo. Dinero que el abuelo había dejado específicamente para gastos médicos de Marcos. Esa noche, después de que Marcos se durmiera en el hospital, decidí ir a confrontar a Ricardo. Sabía dónde encontrarlo. En el bar El Rincón, donde pasaba todas las noches desde que nos divorciamos. Efectivamente, ahí estaba. Sentado en la barra con una botella de whisky premium que seguramente había costado más de lo que yo ganaba en una semana, estaba riéndose con otros hombres, contando alguna historia que los tenía entretenidos. Me acerqué y le puse la carta del abogado enfrente. ¿Qué es esto, Ricardo? Él miró la carta y por un segundo vi pánico en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló con esa sonrisa cínica que conocía tan bien. Ah, eso. Era dinero del viejo. Yo soy su hijo. Me corresponde. Era dinero para Marcos, para sus gastos médicos y educación. Marcos es mi hijo. Yo decido qué es mejor para él. Los hombres que estaban con él comenzaron a reírse, como si fuera una broma. Además, continuó Ricardo levantando su copa, el niño está bien. Tú siempre exagerando. No necesita tratamientos caros. Está internado con convulsiones severas. Estaba. Ya salió del peligro, ¿no? ¿Ves? Dinero tirado a la basura. Uno de sus amigos comentó, las mujeres siempre inventando enfermedades para sacar dinero. Ricardo asintió. Exacto. Por eso tomé el control de la cuenta. Para proteger la herencia de mi hijo de su madre gastadora. Me quedé sin palabras ante tanta desfachatez. Este hombre había falsificado mi firma, robado dinero de su hijo enfermo, y ahora me acusaba a mí de ser la ladrona. ¿Y los 18,000 de mi tarjeta también eran para proteger a Marcos? Pregunté con sarcasmo. Ese dinero me lo merecía.
Trabajo duro para mantener a ese niño. No has pagado pensión alimenticia en 6 meses. Porque no tengo obligación. El niño tiene dinero de su abuelo. Ahí estaba la verdad. Ricardo sabía perfectamente de la herencia y la había estado usando como excusa para no cumplir con sus responsabilidades como padre. Falsificaste mi firma, le dije tratando de mantener la voz firme. Pruébalo, me retó, tomando otro sorbo de whisky. Sus amigos se rieron otra vez. Uno de ellos, un hombre gordo con bigote, comentó: «Esta mujer sí es problemática, por eso yo nunca me casé». «Exactamente», dijo Ricardo. «Por eso me divorcié, siempre buscando problemas donde no los hay». Sentí que la sangre me hervía. Estos hombres estaban riéndose de mí, del sufrimiento de mi hijo, de toda la situación como si fuera entretenimiento. «Devuélveme el dinero que queda en esa cuenta», demandé. «No hay nada que devolver. Ese dinero se invirtió sabiamente». «¿En qué?». Ricardo hizo un gesto señalando el bar, las botellas caras, la ropa nueva que llevaba puesta. «En vivir bien, en relajarme del estrés de tener que lidiar contigo y tus dramas constantes». En ese momento entró Dolores al bar. Al verme, suspiró dramáticamente. «Ay, Sofía, ¿ahora qué? ¿Viniste a arruinar la noche de mi hijo?». «Dolores, tu hijo robó dinero de la herencia de Marcos». «¿Robó? Por favor. Ricardo tiene todo el derecho de administrar el dinero de su hijo. Es el padre. Era dinero específicamente para gastos médicos. Y se usó sabiamente. Mi hijo necesitaba relajarse. Ha estado muy estresado últimamente». La miré incrédula. Esta mujer realmente creía que gastar la herencia médica de un niño en alcohol era una decisión sabia. Marcos estuvo internado. Podría haber muerto. Pero no murió, ¿verdad? Todo salió bien. Siempre dramatizas. Dolores se sentó junto a Ricardo y pidió una copa de vino, como si nada hubiera pasado. Además, continuó, ese dinero del viejo Alberto era de la familia Herrera, no tuyo. Nosotros decidimos cómo usarlo. La ley dice otra cosa. La ley, se burló Ricardo. ¿Vas a demandarme? ¿Con qué dinero pagarás abogados? Sus amigos estallaron en carcajadas. Era cierto. No tenía dinero para una batalla legal. Acababa de gastar todo lo que tenía en los gastos médicos de Marcos. «Mira, Sofía», dijo Dolores con tono condescendiente. «Acepta la realidad. Estás sola. No tienes familia que te respalde. No tienes dinero. No tienes poder. Nosotros somos los Herrera. Tenemos contactos. Tenemos influencia. Si intentas algo contra nosotros, te vamos a destruir». Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero también despertaron algo dentro de mí. Una determinación férrea que no sabía que tenía. «Veremos», dije simplemente, y me di la vuelta para irme. «¡Sofía!», gritó Ricardo detrás de mí. «No se te ocurra meterte en problemas. Por el bien de Marcos». Esa amenaza velada fue la gota que derramó el vaso. No solo habían robado dinero de mi hijo enfermo, sino que ahora me amenazaban para que me quedara callada. Esa noche, mientras veía a Marcos dormir en su cama del hospital, tomé una decisión. Iba a descubrir exactamente qué estaba pasando con la familia Herrera. Y si habían cometido crímenes, iban a pagar por cada centavo robado. No sabía que esa decisión me llevaría a descubrir una red de corrupción que involucraba a toda la familia, y que Marcos era solo una de muchas víctimas. A la mañana siguiente, mientras Marcos desayunaba en el hospital, recibí una llamada inesperada. Era Carolina, la hermana menor de Ricardo, a quien no veía desde el divorcio. «Sofía, necesito hablar contigo. Es urgente». Su voz sonaba nerviosa, casi susurrando. «Carolina, qué sorpresa. ¿Qué pasa? No por teléfono. ¿Puedes venir a la cafetería del Centro Comercial Las Américas? La que está en el 2º piso». Algo en su tono me alarmó. Carolina siempre había sido la oveja negra de la familia Herrera, la que se había ido de la casa a los 18 años y rara vez aparecía en reuniones familiares. Cuando llegué a la cafetería, la encontré en una mesa del rincón, claramente agitada. Tenía ojeras profundas y se veía más delgada de lo que recordaba. «Gracias por venir», dijo sin saludarme, mirando constantemente hacia la entrada. «Escuché lo que pasó con Marcos, y lo del dinero». «¿Cómo supiste?». «Porque no es la primera vez que hacen esto». Carolina se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Sofía, tienes que alejarte de esta familia. Son peligrosos». «¿Peligrosos?». «Carolina, ¿de qué hablas?». Ella sacó su teléfono y me mostró varias fotos. Eran documentos, recibos, comprobantes de transferencias. Mi madre y Ricardo han estado haciendo esto durante años, no solo con la herencia de Marcos. Miré las fotos con creciente horror. Había registros de propiedades a nombres de menores, cuentas bancarias de niños que no existían, documentos falsificados. «Carolina, esto es fraude masivo».
Mi familia maneja un imperio de propiedades y negocios usando menores de edad como fachada para no pagar impuestos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Marcos está en alguno de estos documentos? Mira este. Me señaló una foto. Era un registro de propiedad de un bar llamado El Oasis, y el dueño registrado era Marcos Herrera, de 6 años. Mi hijo no puede ser dueño de un bar. Claro que no, pero en los papeles sí. Mi madre tiene 5 bares registrados a nombres de diferentes nietos y sobrinos, todos menores de edad. Me mostró más documentos. Una distribuidora de licores a nombre de un primo de 4 años. Un restaurante registrado a nombre de una sobrina de 8 años. Una tienda de autopartes a nombre de otro nieto de 5 años. ¿Por qué me estás mostrando esto? Carolina tomó un sorbo de su café con manos temblorosas. Porque están planeando algo más grande con Marcos. Escuché a mi madre hablando por teléfono ayer. ¿Qué tipo de plan? Van a declarar que Marcos tiene una discapacidad mental permanente por las convulsiones. Con eso pueden pedir tutela legal completa y acceder a beneficios del gobierno mientras usan su identidad para más negocios. Sentí que el mundo se me venía encima. No solo habían robado su herencia, sino que querían destruir el futuro de mi hijo para usarlo como una fachada para sus crímenes. Hay más, continuó Carolina. El médico que va a firmar el certificado de discapacidad es el doctor Ramírez. Él le debe favores a mi madre. ¿Qué tipo de favores? Mi madre le consigue licores para sus fiestas privadas sin pagar impuestos. A cambio, él firma los certificados médicos que ella necesita. Todo empezaba a tener sentido. Por eso Dolores había minimizado las convulsiones de Marcos. No porque no fueran serias, sino porque necesitaba controlar la narrativa médica. ¿Cuántos médicos están involucrados? Al menos 3 que yo sepa. Todos firman documentos falsos para que mi madre pueda registrar a los niños como discapacitados y acceder a sus beneficios. Miré nuevamente las fotos en su teléfono. Había registros de al menos 12 menores siendo usados en diferentes esquemas. ¿Y sus padres? Algunos no saben nada. Otros están involucrados y reciben una parte del dinero. Pero la mayoría, como tú, no tienen idea de lo que está pasando. Carolina se quedó en silencio por un momento, luchando con algo internamente. Sofía, hay algo más que necesitas saber sobre por qué me fui de la familia. Esperé, sintiendo que se venía otra revelación devastadora. Cuando tenía 16 años, descubrí que mi madre había puesto propiedades a mi nombre sin que yo supiera. Cuando traté de confrontarla, me amenazó. Dijo que si hablaba, iba a hacer que me declararan mentalmente inestable. ¿Y lo hizo? Lo intentó, pero me escapé antes de que pudiera llevarme con el doctor Ramírez. Por eso no he vuelto a tener contacto con ellos en años. Entendí por qué Carolina se veía tan nerviosa. Exponerse al venir a hablar conmigo era arriesgarse a la venganza de su propia familia. ¿Por qué me estás ayudando? Porque Marcos es inocente, y porque ya es hora de que alguien detenga a mi madre antes de que destruya más vidas. Me mostró una última foto en su teléfono. Era un documento que me heló la sangre. Esto es una solicitud de custodia permanente. Ricardo va a alegar que tú eres una madre inestable y que Marcos necesita estar bajo tutela familiar completa. ¿Cuándo? La cita con el juez es en 2 semanas. Ya tienen todos los documentos médicos falsos preparados. Sentí una rabia que nunca había experimentado antes. No solo querían robar el dinero de mi hijo, sino quitármelo completamente para usarlo en sus negocios sucios. ¿Qué puedo hacer? Necesitas evidencia sólida. ¡Y la necesitas rápido! Carolina me pasó una tarjeta. Este es un detective privado que me ayudó cuando me escapé. Es discreto y conoce cómo opera mi familia. No tengo dinero para pagarle. Él trabaja con planes de pago, y si encontramos evidencia suficiente, el gobierno pagará recompensas por denunciar evasión fiscal. Guardé la tarjeta en mi bolso, sintiendo por primera vez en días que tenía una esperanza real. Carolina, ¿por qué Ricardo escogió específicamente a Marcos? Tiene otros sobrinos. Su expresión se ensombreció. Porque Marcos tiene la herencia más grande. Y porque tú eres la que tiene menos recursos para defenderte. Mi madre siempre va tras las víctimas más vulnerables. Nos despedimos rápidamente. Carolina me dio un abrazo y susurró: ten cuidado. Si descubren que hablé contigo, van a tratar de destruirte antes de que puedas actuar. Mientras regresaba al hospital, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Ya no se trataba solo de recuperar el dinero robado. Se trataba de salvar a mi hijo de convertirse en una herramienta más en el imperio criminal de la familia Herrera. Esa tarde, mientras Marcos jugaba con unos bloques en su cama del hospital, llamé al detective privado. Su nombre era Raúl Mendoza, y cuando le expliqué la situación, su respuesta me dio esperanza. Señora,
He estado esperando años que alguien denuncie a Dolores Herrera. Tengo un archivo completo sobre sus actividades. Con su testimonio y las evidencias que ya tengo, podemos construir un caso sólido. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí que tenía una oportunidad real de ganar. El detective Raúl Mendoza resultó ser exactamente lo que necesitaba. Era un hombre de unos 50 años, con aspecto serio pero ojos amables, que había trabajado en la policía fiscal antes de independizarse. Nos reunimos en su oficina 2 días después. Era un lugar pequeño pero organizado, con archivos perfectamente etiquetados y una computadora con múltiples pantallas. Señora Sofía, lo que me contó por teléfono coincide exactamente con lo que he estado investigando durante 3 años, me dijo mientras abría una carpeta gruesa. La familia Herrera maneja uno de los esquemas de evasión fiscal más sofisticados que he visto. Me mostró un organigrama complejo. En el centro estaba Dolores Herrera, y alrededor había líneas conectando a más de 20 negocios diferentes. Mire esto. Dolores es oficialmente empleada de limpieza en una empresa fantasma. Su ingreso reportado es de $800 mensuales, pero es dueña indirecta de propiedades valuadas en más de $2 millones. ¿Cómo es posible? Usando menores de edad como testaferros. Los niños no pueden ser investigados por evasión fiscal, y ella actúa como tutora administrando sus bienes. Raúl me explicó cómo funcionaba el sistema. Dolores registraba propiedades y negocios a nombres de nietos, sobrinos y hasta hijos de empleados. Luego, como tutora preocupada, manejaba todos los ingresos. El problema es que necesitamos evidencia directa de su participación. Los documentos que Carolina le mostró son buenos, pero necesitamos más. ¿Qué tipo de evidencia? Grabaciones, testimonios de víctimas, documentos que la conecten directamente con las falsificaciones. Raúl sacó un dispositivo pequeño del cajón de su escritorio. Esto es un micrófono inalámbrico, casi invisible. Si logra que Dolores o Ricardo confiesen mientras lo lleva puesto, tendríamos evidencia suficiente para proceder. La idea me aterrorizaba. ¿Y si se dan cuenta? Por eso necesitamos un plan cuidadoso, algo que los haga hablar sin sospechar. Raúl me explicó su estrategia. Yo iba a fingir que había conseguido un abogado agresivo que estaba dispuesto a demandar por la herencia robada. Eso los presionaría a intentar negociar, y durante esas negociaciones hablarían. Pero primero necesito que revise estos documentos, me dijo, pasándome una pila de papeles. Son registros públicos de todas las propiedades registradas a nombre de menores en los últimos 5 años. Vea si reconoce algún nombre. Empecé a revisar los documentos, y lo que encontré me dejó sin habla. No solo estaba Marcos, sino también los nombres de 3 primos suyos, 2 sobrinos de Dolores, y sorprendentemente, mi propio nombre en algunos documentos de hace 7 años. Raúl, aquí aparezco yo como dueña de un local comercial, pero nunca he tenido propiedades. Eso significa que la estaban usando antes de que se diera cuenta, probablemente cuando estaba casada con Ricardo. Revisé las fechas. Era de cuando Marcos tenía 1 año y yo estaba completamente enfocada en cuidarlo. Ricardo manejaba todos nuestros papeles y yo firmaba lo que me decía sin leer. Hay más, continuó Raúl. Este local comercial que aparece a su nombre es el bar El Rincón, donde Ricardo pasa las noches. Sentí que me faltaba el aire. ¿El bar es mío? Según los documentos oficiales, sí, pero los ingresos van a cuentas controladas por Dolores. Eso explicaba por qué Ricardo siempre tenía dinero para beber, por qué Dolores vivía tan bien sin trabajar, y por qué ambos me trataban con tanto desprecio. Habían estado usando mi nombre para sus negocios sucios durante años. ¿Qué otros negocios aparecen a mi nombre? Raúl revisó su computadora. Una distribuidora de bebidas alcohólicas, una lavandería y parte de una gasolinera. Esto es imposible. ¿Cómo no me di cuenta? Porque confiaba en su esposo y porque ellos son expertos en manipular documentos. Mire esto. Me mostró mi supuesta firma en varios contratos. Se parecía a la mía, pero había pequeñas diferencias que solo un experto notaría. ¿Ricardo falsificó mi firma en todos estos documentos? Eso parece. Lo que significa que usted también es víctima, no cómplice. Raúl siguió revisando archivos y me explicó que el patrón se repetía con otras mujeres. Dolores convencía a sus hijos de casarse con mujeres que parecían vulnerables o confiadas. Las usaba para registrar propiedades y después las desechaba. Carolina me contó que su primer esposo también pasó por algo similar. La ex nuera se quedó sin nada después del divorcio. ¿Cuántas víctimas hay? Que hayamos identificado al menos 8 mujeres en los últimos 15 años, todas exnueras o familiares políticas de Dolores. Me mostró fotos de documentos donde aparecían nombres de mujeres que no conocía, todas registradas como dueñas de propiedades que claramente no sabían que tenían. El problema es que es difícil rastrearlas. Muchas se mudaron después del divorcio, otras tienen miedo de hablar. ¿Y los hijos de estas mujeres? Esa es la parte más triste.
Varios están registrados como discapacitados mentales para acceder a beneficios gubernamentales, aunque estén perfectamente sanos. Raúl me explicó que el doctor Ramírez había firmado certificados falsos para al menos 12 menores en los últimos 3 años. Por eso necesitamos actuar rápido con Marcos. Una vez que firmen el certificado de discapacidad, será mucho más difícil revertir la situación legal. Me dio un plan detallado para los próximos días. Yo iba a contactar a Ricardo fingiendo que quería negociar por la herencia. Durante esa reunión, llevaría el micrófono oculto y trataría de hacerlo confesar. Y si se niega a negociar, ahí es donde entra la segunda parte del plan. Carolina va a fingir que quiere reconciliarse con la familia. Dolores es vanidosa. Va a querer presumir sobre sus logros con alguien que admire su inteligencia. Raúl me explicó que Carolina iba a llevar también un micrófono y tratar de que Dolores hablara sobre cómo había construido su imperio. Mientras tanto, yo voy a estar monitoreando las cuentas bancarias asociadas a estas propiedades. Si podemos rastrear transferencias sospechosas durante las conversaciones, tendremos evidencia financiera directa. Antes de irme, Raúl me dio una noticia que me llenó de esperanza. Sofía, hay algo más. Estuve revisando los registros del hospital donde Marcos está internado. El doctor que está tratando a su hijo, la doctora Fernández, es hermana de uno de mis contactos en la fiscalía. ¿Eso significa que puede ayudarnos? Significa que cuando tengamos evidencia suficiente, podemos contar con un testimonio médico profesional que contradiga cualquier diagnóstico falso que el doctor Ramírez trate de hacer. Salí de la oficina de Raúl sintiendo por primera vez que tenía un plan real. No solo iba a recuperar el dinero robado de Marcos, sino que iba a exponer todo el imperio criminal que la familia Herrera había construido sobre las espaldas de mujeres y niños inocentes. Esa noche, mientras practicaba lo que iba a decirle a Ricardo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Déjalo pasar o te vas a arrepentir. Supe inmediatamente que Dolores se había enterado de que estaba investigando. Pero en lugar de asustarme, el mensaje me confirmó que estaba en el camino correcto. Era hora de que la familia Herrera enfrentara las consecuencias de sus crímenes. El mensaje amenazante solo confirmó que estábamos cerca de algo grande. Al día siguiente, Raúl me entregó el micrófono y repasamos el plan una vez más. Recuerde, Sofía, tiene que hacerlos hablar sobre los documentos falsificados, sobre el dinero de Marcos, sobre las propiedades. Sea específica en sus preguntas. Me coloqué el pequeño dispositivo bajo la blusa, sintiendo como si llevara puesta una bomba. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Ricardo. ¿Qué quieres ahora?, contestó con su tono habitual de fastidio. Necesitamos hablar. Conseguí un abogado y está dispuesto a demandar por todo. Pero prefiero arreglar esto en familia. Hubo una pausa larga. Podía escuchar voces de fondo. Probablemente estaba en el bar. ¿Qué tipo de arreglo? Que me devuelvas lo que queda de la herencia de Marcos y te olvides del plan de quitarme la custodia. No sé de qué plan hablas. Ricardo, sé lo del doctor Ramírez. Sé lo de los certificados falsos. Mi abogado tiene toda la información. Otra pausa, pero esta vez más nerviosa. Ven al bar en 1 hora, pero vienes sola. Colgó. Llamé inmediatamente a Raúl para confirmar que había escuchado todo a través del micrófono. Perfecto. El micrófono está funcionando bien. Tenga cuidado y recuerde que estaré monitoreando todo desde mi auto estacionado afuera. 1 hora después estaba frente a El Rincón, el bar que supuestamente era mío pero que nunca había pisado como dueña. Respiré profundo y entré. Ricardo estaba sentado en una mesa del fondo con Dolores y un hombre que no conocía. El hombre parecía nervioso, sudaba excesivamente y se limpiaba las manos constantemente con una servilleta. Sofía, siéntate, dijo Dolores con una sonrisa falsa. Te presentamos al doctor Ramírez. El médico corrupto me extendió una mano sudorosa que yo ignoré completamente. Vamos directo al grano, dije, sentándome frente a ellos. Quiero que me devuelvan los $38,000 que quedan de la herencia de Marcos. ¿Qué herencia?, se hizo el tonto Ricardo. La cuenta que abrió tu padre específicamente para gastos médicos de Marcos, la que has estado vaciando durante 2 años con documentos falsificados. Dolores se tensó visiblemente. Cuidado con lo que dices, niña. ¿O qué? ¿Van a amenazarme como lo hicieron con Carolina? El doctor Ramírez se removió incómodo en su silla. Yo debería irme. Esto es un asunto familiar. No te vayas, doctor, dijo Dolores firmemente. Sofía necesita entender cómo funciona esto. Se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa cruel que conocía tan bien. Mira, querida, ese dinero del viejo Alberto era para la familia Herrera, no para una cualquiera que se casó por conveniencia. Era específicamente para Marcos. Marcos es un Herrera, y yo decido que es mejor para los Herrera.
Ricardo tomó un sorbo de whisky y añadió: además, ese dinero se invirtió sabiamente en negocios familiares. ¿Negocios familiares? ¿Te refieres a este bar que está registrado a mi nombre sin que yo lo supiera? Los tres intercambiaron miradas. Había dado en el clavo. ¿Cómo supiste eso?, preguntó Dolores, ya sin disimular su molestia. Tengo un muy buen abogado. También sabe sobre la distribuidora, la lavandería y la gasolinera. El doctor Ramírez se veía cada vez más nervioso. Señora Dolores, yo realmente debería... ¡Quédate sentado!, le gritó Dolores. Luego me miró fijamente. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Quiero que me transfieran legal y formalmente todas las propiedades que están a mi nombre. Quiero el dinero restante de Marcos. Y quiero que se olviden para siempre del plan de declararlo discapacitado. Eso es imposible, dijo Ricardo. Esas propiedades son parte de nuestro sistema financiero. ¿Sistema financiero? ¿Te refieres a su esquema de evasión fiscal? Dolores golpeó la mesa con fuerza. Cuidado. Nosotros construimos un imperio mientras tú no eres nada. Una enfermera sin futuro. Un imperio construido sobre fraudes y falsificaciones. Un imperio construido con inteligencia. Se jactó Dolores. ¿Sabes cuántas mujeres estúpidas como tú hemos usado para llegar hasta aquí? ¿Cuántos niños tontos que ni siquiera saben que son dueños de propiedades millonarias? Ricardo trató de calmarla, pero ella ya estaba desatada. Carolina, la exesposa de Esteban, la novia de Pablo. Todas creyeron que se habían casado por amor. Todas fueron útiles para registrar propiedades, y todas terminaron sin nada cuando ya no las necesitábamos. ¿Y los niños? Los niños son aún más útiles, continuó Dolores con orgullo perverso. No pueden cuestionar nada. Con un certificado médico del doctor Ramírez aquí presente, cualquier niño puede volverse oficialmente discapacitado y recibir beneficios del gobierno. El doctor Ramírez se veía como si quisiera desaparecer. Señora Dolores, tal vez no deberíamos... ¿Por qué no? Esta mujer ya sabe demasiado. Dolores me miró desafiante. El único problema es que ahora tienes información que podrías usar contra nosotros. Exactamente, dije, manteniendo la calma a pesar del miedo. Por eso necesitamos llegar a un acuerdo. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de acuerdo? Ustedes me transfieren las propiedades que están a mi nombre. Me devuelven el dinero de Marcos y yo me olvido de todo lo que he descubierto. ¿Y si nos negamos?, preguntó Dolores. Entonces mi abogado presenta toda la evidencia que tiene ante la fiscalía. Imagínense los titulares. Familia usa menores para esquemas fiscales. El doctor Ramírez finalmente estalló. Yo no firmé para esto. Dijeron que solo eran algunos certificados médicos menores. ¡Cállate!, le gritaron Dolores y Ricardo al mismo tiempo. Pero el doctor ya estaba en pánico. He firmado certificados falsos para 12 niños. Si esto sale a la luz, pierdo mi licencia médica. Y deberías perderla, le dije fríamente. Estás participando en abuso infantil. Dolores se levantó amenazadoramente. Mira, niña estúpida, tú no tienes idea con quién te estás metiendo. Nosotros tenemos contactos en todas partes. Podemos hacer que tu vida se vuelva un infierno. Como hicieron con Carolina, Carolina aprendió su lección. Desapareció y nunca más molestó. Tú también puedes aprender. Ricardo añadió. Además, ¿quién te va a creer? Somos una familia respetable. Tú eres una madre soltera desesperada que está inventando historias para conseguir dinero. El doctor Ramírez es mi testigo de todo lo que acaban de confesar, dije, mirando al médico directamente. El doctor no va a testificar contra nosotros, dijo Dolores confiadamente. ¿Verdad, doctor? El doctor Ramírez nos miró a todos, claramente calculando sus opciones, su carrera médica contra su libertad. Yo necesito pensarlo, murmuró. No hay nada que pensar, dijo Dolores firmemente. O estás con nosotros o estás contra nosotros. En ese momento, decidí jugar mi carta final. ¿Y qué van a hacer cuando se enteren de que Carolina ya habló con las autoridades? El silencio fue absoluto. Dolores se puso pálida. Ricardo dejó caer su vaso y el doctor Ramírez comenzó a sudar aún más profusamente. Eso es imposible, susurró Dolores. Carolina tiene copias de todos los documentos, los nombres de todos los niños que han usado, las direcciones de todas las propiedades, todo. Ricardo se levantó violentamente. Esa maldita traidora. Y ahora saben que yo también tengo toda esa información. Continué. Así que pueden elegir, ¿hacemos un trato civilizado o esto se convierte en una guerra que van a perder? Dolores me miró con un odio puro que me heló la sangre, pero también vi algo más en sus ojos, miedo. Por primera vez en mi vida, tenía a la familia Herrera exactamente donde los quería. La tensión en el bar era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Dolores me miraba como si quisiera estrangularme con sus propias manos, pero yo sabía que tenía todas las cartas ganadoras. Tienes 48 horas para transferir las propiedades y devolver el dinero, dije levantándome de la mesa. O todo sale a la luz. No te atrevas a irte así, gruñó Ricardo. Pero Dolores lo detuvo con un gesto. Déjala ir, ya pensaremos en algo. Salí del bar sintiendo que las piernas me temblaban, pero mantuve la compostura hasta llegar al auto de Raúl.
¿Lo grabó todo? Pregunté apenas me subí. Cada palabra. Esto es oro puro, Sofía. Tenemos confesiones completas de fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos y abuso infantil. Raúl ya estaba marcando números en su teléfono. Voy a contactar a la fiscalía ahora mismo. Con estas grabaciones y la evidencia documental que ya tenemos, podemos proceder inmediatamente. Pero yo sabía que Dolores no se quedaría de brazos cruzados. Esa mujer había construido un imperio durante décadas. No se rendiría fácilmente. No me equivoqué. A las 6 de la mañana siguiente, recibí una llamada del hospital. Marcos había desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? Grité al teléfono mientras corría hacia mi auto. Señora, un hombre que se identificó como el padre vino a las 5 a.m. con papeles de alta voluntaria firmados por usted. Se llevó al niño. Yo nunca firmé esos papeles. Cuando llegué al hospital, me mostraron los documentos. Era mi firma, perfectamente falsificada otra vez. Llamé desesperadamente a Raúl. Se llevaron a Marcos. Dolores se lo llevó. Tranquilícese. Ya activé todos mis contactos. Pero esto en realidad nos conviene. ¿Cómo nos conviene? Tienen a mi hijo, porque ahora es secuestro. Las autoridades van a actuar inmediatamente. No van a esperar procesos burocráticos. Raúl tenía razón. En menos de 2 horas, había una orden de búsqueda y captura contra Ricardo y Dolores por secuestro de menor. Carolina apareció en la comisaría, pálida pero determinada. Sé dónde lo tienen. Mi madre tiene una casa en las afueras que usa para esconder cosas cuando hay problemas. ¿Estás segura? Es su refugio desde hace años. Ahí llevó a todos los documentos cuando la fiscalía investigó a uno de sus ex socios. La policía organizó un operativo inmediato. Carolina y yo fuimos en autos separados para identificar a las personas cuando las capturaran. El lugar era una casa modesta, en un barrio tranquilo. Nada que hiciera sospechar que era el centro de operaciones de una organización criminal. Mientras esperábamos la señal para entrar, Carolina me contó algo que me heló la sangre. Sofía, mi madre es capaz de cualquier cosa cuando se siente acorralada. Cuando me fui de la casa, amenazó con hacerme daño si alguna vez hablaba. ¿Crees que lastimaría a Marcos? No físicamente, pero puede llevárselo al extranjero. Tiene contactos en otros países que la ayudarían a desaparecer. En ese momento, los policías recibieron la orden de entrar. Todo pasó muy rápido. Escuchamos gritos, puertas rompiéndose, voces gritando órdenes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Después de 10 minutos que parecieron horas, un policía salió con Marcos en brazos. Mi hijo estaba asustado pero ileso. ¡Mamá!, gritó cuando me vio y corrió hacia mí. Lo abracé tan fuerte que probablemente le corté la respiración, pero no me importó. Estaba a salvo. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te lastimaron? No, mamá. El abuelo Ricardo dijo que íbamos de paseo. Pero la abuela Dolores estaba muy enojada. Gritaba mucho por teléfono. Minutos después, sacaron a Ricardo esposado. Se veía derrotado, con la ropa arrugada y los ojos rojos de no haber dormido. Cuando me vio con Marcos, intentó acercarse. Sofía, yo no quería... Fue idea de mi madre. Ni te atrevas a hablarme, le dije, protegiendo a Marcos detrás de mí. Dolores salió al final, también esposada, pero con la cabeza en alto y esa mirada desafiante que la caracterizaba. Esto no ha terminado, me gritó mientras la metían en el patrullero. Tengo abogados, tengo contactos. Voy a salir y me las vas a pagar todas. No creo, dije acercándome a la ventanilla del auto policial, porque el doctor Ramírez ya confesó todo, y no es el único. 3 de tus otros socios médicos también están hablando con la fiscalía. Por primera vez vi verdadero miedo en los ojos de Dolores. Además, continué, todas las mujeres que usaste durante años ya están siendo contactadas por las autoridades. Carolina les está dando sus nombres y direcciones. Dolores intentó responder algo, pero el policía cerró la ventanilla y el auto se alejó. Una semana después, estaba sentada en la oficina del fiscal, leyendo la lista de cargos contra la familia Herrera. Señora Sofía, esto es histórico, me explicó el fiscal. Es el caso de fraude familiar más grande que hemos procesado. 23 menores usados como testaferros, 8 mujeres víctimas de falsificación de identidad, 12 certificados médicos falsos. ¿Cuánto tiempo van a estar presos? Ricardo está cooperando para reducir su sentencia, pero aún así enfrentará entre 8 y 12 años. Dolores se está negando a declarar, así que probablemente reciba la sentencia máxima, 15 a 20 años. Y el doctor Ramírez perdió su licencia médica permanentemente y enfrentará 5 años por falsificación de documentos oficiales. 3 meses después, todo había cambiado completamente. La herencia completa de Marcos había sido recuperada, más los intereses que habían generado las inversiones ilegales. Resultó ser casi $120,000. Todas las propiedades que estaban a mi nombre fueron transferidas legalmente a mí. El bar El Rincón lo vendí inmediatamente.
y con ese dinero abrí una consulta médica especializada en pediatría. Marcos se recuperó completamente de sus convulsiones con el tratamiento adecuado. Los médicos dijeron que con el cuidado correcto, probablemente nunca más tendría episodios. Carolina decidió quedarse en la ciudad y trabajar como asistente en mi consulta. Por primera vez en años me siento libre, me dijo, y quiero ayudar a otras mujeres que pasan por lo que nosotras pasamos. La consulta se especializó en atender a niños cuyos padres no podían pagar tratamientos costosos. Con el dinero recuperado y las ganancias de las propiedades vendidas, podía ofrecer atención gratuita a familias necesitadas. 6 meses después del día que cambió todo, estaba en mi oficina cuando llegó una carta certificada. Era de Dolores, desde la prisión. La abrí con curiosidad. Sofía, nunca pensé que una mujer como tú tendría las agallas de destruir todo lo que construí. Pero debo admitir que fuiste más inteligente de lo que creí. Espero que estés orgullosa de haber arruinado a toda una familia por tus caprichos. DH. Le mostré la carta a Carolina, que se rió. Hasta en prisión sigue creyendo que ella es la víctima. Algunas personas nunca cambian, respondí, rompiendo la carta. Pero nosotras sí. Esa tarde, mientras veía a Marcos jugar en el parque cerca de nuestra nueva casa, recibí una llamada de Raúl. Sofía, tengo noticias. La investigación se extendió a otras ciudades. Encontraron casos similares en 3 estados diferentes. Al parecer, el esquema de Dolores era parte de una red más grande. ¿Eso significa que hay más víctimas? Sí, pero también significa que hay más justicia por hacer. Las autoridades quieren tu testimonio para casos en otros lugares. Acepté inmediatamente. Si mi experiencia podía ayudar a otras madres y otros niños a recuperar lo que les habían robado, lo haría sin dudarlo. 1 año después, el caso había resultado en la recuperación de más de $2 millones robados a diferentes familias, la cancelación de licencias de 5 médicos corruptos y la prisión de 15 personas involucradas en el esquema. Marcos creció sano y fuerte, sin saber completamente todo lo que había pasado para protegerlo. Cuando fuera mayor de edad, le contaría toda la historia. Pero por ahora, solo necesitaba saber que su mamá siempre lucharía por él. Ricardo intentó contactarme varias veces desde la prisión, supuestamente para pedir perdón. Nunca respondí sus cartas. Algunas batallas se ganan mejor con el silencio. Y Dolores aprendió que hay cosas más fuertes que el dinero y los contactos. El amor de una madre por su hijo y la determinación de una mujer que finalmente decidió pelear por lo que era suyo. Cuando la policía invadió el bar con la orden de arresto, el sonido había parado para siempre. Pero para nosotros, era solo el comienzo de una vida nueva.